Hoy día vamos a estudiar un pasaje que es conocido, pero vamos a analizarlo en comparación de dos evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Es sobre la mujer sirofenicia. Veamos primero entonces el evangelio de Marcos, es el segundo en el Nuevo Testamento. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok. Sí. Okay. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, y versos del 24 al 26. A ver, René, si lo tienes. Dice, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Amén. Ok, vamos si pueden marcar los dos libros de Mateo y Marcos, porque vamos a estar yendo y viniendo constantemente en esa lectura, ¿ok? El libro de Mateo está antes de Marcos, y vamos al libro de Mateo capítulo 15 y versos 21 y 22. Nelly, por favor. Espérate un segundo porque marcaron mal. Mateo 15. Sí, 15, 21 y 22. Mateo 15, 21. ¿Y 22 me dices? Ya. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte de la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Amén. Ok, yo les he mandado un mapa, en la parte de atrás de las alabanzas está aquí. En este mapa estamos viendo las provincias romanas. Lo que pasa que en el siglo I de la historia, el Imperio Romano invadió y extendió su gobierno, su imperio, su territorio en todo lo que es el norte de África, el Medio Oriente y etcétera. Y ellos, como hacían en la parte de gobierno, lo dividían en provincias. Toda esta zona es la provincia de Israel, y tenemos hacia el sur la de Judea, por ejemplo, y en el norte vemos Fenicia, y Fenicia, al norte de Fenicia está Siria. Siria era considerada como nombre toda la zona norte que vemos aquí, incluyendo Fenicia, como una provincia romana. Quiere decir, cada provincia tenía su gobernador, como en el caso de Poncio Pilato, por ejemplo. Poncio Pilato era gobernador, y de cuando lo mandaron lo tomaron prisionero a Jesús, lo presentaron a él, porque él era gobernador de Judea. Luego tenemos también Herodes. Herodes era rey, y aparte de rey también era gobernador. Herodes el Grande, o Herodes I, era también gobernador de toda esta zona, y él fue el que hizo la matanza de los inocentes, de los bebés de 2 años para abajo, ¿se acuerdan? Cuando nació Jesús. Bueno, era solamente para ubicarnos en el mapa y ubicarnos en la historia. Entonces, cuando dicen que es una mujer sirofenicia, estamos considerando dos palabras aquí: de Siria, que está en el norte, y de Fenicia, que está inmediatamente En la frontera, ¿qué? al sur. Si vemos en el mapa, Fenicia, arriba de Fenicia está Siria. Lo que pasa es que Fenicia estaba dividida en dos partes: la zona norte, que está cerca de Siria,
era de la provincia esta de Siria, era gubernamentalmente la separación, y la zona sur tenía otro nombre. Pero aquí está ubicando la persona esta que viene de esa zona o que está en esa zona, porque nos dice que Jesús se fue ¿a dónde? Se fue a esta región. No se entiende bien aquí, pero en los dos puntitos que están junto al nombre de Fenicia, arriba dice Sidón y el segundo dice Tiro. Entonces es la zona a donde Jesús subió. Y si vemos, pertenecía a la Fenicia. Pero esta señora pertenecía a la zona norte, efectivamente, de la zona fronteriza con Siria. ¿Qué nos está diciendo aquí? Primero, que si pertenece en esta zona del norte, ¿qué quiere decir? Que no es israelita. Si no es israelita, entonces no es judía. Y en el libro de Marcos, leyó René en el verso 26, bueno, aquí en mi versión dice la mujer era griega, él decía la mujer era extranjera. La mujer era griega, ¿qué quiere decir entonces? Como estamos diciendo, no es israelita, no es judía, y los que no son judíos, ¿qué son? Gentiles, efectivamente. ¿Okay? Entonces, la palabra Siro-Fenicia ya vimos que junta dos áreas, Siria y Fenicia, y pertenece a la zona norte. El Evangelio de Mateo nos dice que esta mujer es cananea. Entonces, ¿en qué estamos? Siro-Fenicia, Siria, Fenicia, Canaán. ¿Dónde es Canaán? Acuérdense que cuando Dios le habló a Abraham de la tierra prometida, le iba a mandar a la zona de Canaán. Canaán es toda una región y es todo lo que vemos en este mapa. Canaán es toda la región. Y entonces tenemos que Galilea, Samaria, Judea, lo que está en este mapa, pertenece hacia la zona de la costa, pertenece a Canaán. Canaán tiene muchas montañas y zonas silvestres, montañosas. Cuando Mateo nos habla, ¿era una mujer cananea? Sí, está correcto, porque es de esa región. Pero el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos da más detalle, específicamente de la zona norte, de Siria y Fenicia. ¿Amén? Ok, y nos dice también entonces que esta mujer está viniendo a pedir ¿qué? A pedir ayuda. ¿Por qué? Está presentando una necesidad. ¿De quién? ¿De ella? No, para su hija. Dice, su hija está atormentada, está siendo poseída por un demonio. En el libro de Mateo nos dice eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando nosotros como padres, en un momento de desesperación, en un momento de no saber qué hacer por ver la necesidad grande de nuestros hijos, ¿qué hacemos? Lo vemos como una urgencia y para nosotros como padres tal vez se hace más grande de lo que realmente es, pero siempre es una urgencia que nos va a empujar a un punto de desesperación. Aquí en el verso 22 de Mateo, por ejemplo, nos está diciendo que ella lo llama, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, según mi versión. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, gravemente. No es una cosa suave, es gravemente. Veamos qué nos dice el libro de Mateo 15, 23 y 24. Ceci, por favor. Un momento. Mateo 15, 23, 24. 23 y 24. Sí. Ok. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron,
Despídela, porque vienes detrás de nosotros gritando, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús. Amén. ¿Qué pasa aquí? Esta mujer está desesperada, está que grita, y cuando alguien está gritando y ellos están caminando o están en un sitio, interrumpen, llega un momento que cansa la bulla, molesta. Entonces los discípulos de Jesús decían, sácala del camino, bótala, échala, vamos a echarla. Pero Jesús, ¿qué les dice? Entonces le habla a la mujer. ¿Y qué le responde directamente? Él se acerca a hablarle. Y lo curioso es la manera como le contesta, que básicamente le está declarando una verdad grande aquí, que lo que dice es, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús ha venido solamente y exclusivamente a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que su ministerio terrenal, la razón de su venida a la tierra es para servir a los que no están buscando de Dios en Israel, no en el resto del mundo, no en el mundo gentil, solamente dentro de los israelitas o judíos. ¿Cómo lo puede haber tomado esta mujer? Veamos qué nos dice el verso 25 y 26. Yanira, por favor. Él respondiendo dijo, es 25 Y 26 de Mateo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amén. En desesperación, uno trata de agotar todas las posibilidades, ¿cierto? Nos humillamos. Al humillarnos ya no existe orgullo, ya no existe altivez, ni nada negativo sale en la desesperación de nosotros, de nuestros corazones. Solo buscamos lo que el amor va a entregar. Entonces, esa humildad honesta, esa humildad profunda que toma nuestra alma, cuerpo y corazón, que lo invade, Jesús hace una referencia. Vayamos ahí mismo en el libro de Mateo y regresamos enseguida. Mateo 22 y verso 37. ¿Qué es lo que dice Jesús, Lucho? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús está refiriéndose a la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, al Shema, cómo debemos buscar a Dios, con todo tu ser. Cuando lo buscamos de esa manera, y es profunda y es honesta, es cuando lo vamos a encontrar. Amén. Y aquí, esta persona está ahorita humillada, está a los pies de Jesús, está adorándolo, porque dice que se hincó, que se tumbó, que se tiró delante de él. Está entregada completamente a recibir de él. Y es allí cuando Dios nos dice, allí en esa situación honesta, sincera, es cuando me encuentras. Esta mujer, entonces, regresando al libro de Mateo, nos dice, Señor, socórreme, le grita. Y Jesús le está contestando algo que podría sonar rudo. No he venido sino a los judíos. Es como si nosotros visitáramos a un doctor hoy en día. Y de repente este doctor te dice, lo siento, no puedo atenderte, y tú estás, pero que ya no puedes ni moverte. Con las justas has llegado al hospital o a su consultorio. Y el doctor te dice, no puedo atenderte porque
no hablas mi idioma, o de repente no perteneces a mi iglesia. Ahora, cuando en el verso 26 en Mateo está diciendo de tomar el pan de los hijos, o sea, se refiere al pan de los israelitas, y echarlo a los perrillos, perros o perrillos era un término vulgar que se referían a cualquier gentil. Entonces se están sacando lo que era dado para los hijos en Israel para tirarlo a otros que no son de ellos. Eso es lo que está diciendo. Podría haber sido ofendida la señora, pero también depende de el tono que Jesús puede haber usado, depende de el ambiente en que se ha creado en ese momento. Cuando ella está humillada, de repente él le ha dicho la verdad, porque ese fue su propósito, pero se lo ha dicho con amor, que ella lo único que hizo fue pedir misericordia. Cuando pensamos, antes de esto, vayamos al libro de Marcos para comparar. Marcos 7, 27 y 28. ¿Leíste el 8 tú, no? Sí. Ok. René. Ok. René, por favor. Marcos 7, 27 y 28. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Amén. El pan de los hijos. Dios nos llama a su iglesia, a los que seguimos a Jesús, hijos. Somos hijos de Dios. Jesús dice, Él es el pan de vida. Él es el pan que está ofrecido a los hijos de Dios. Su cuerpo, Jesús lo ofrece como pan de vida en la cruz. Esta mujer le dice, perdóname, pero no quiero tomar tu tiempo, solo que me salpique de la mesa donde comen. Unas migajas es suficiente. Un pedacito, nada más. Ella está demostrando fe. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre? La mujer del flujo de sangre, también que vimos la semana pasada, decía, si solo tocare un pedacito de su ropa, porque su ropa también llevaba la unción. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres? La fe. La fe y la manera como lo buscan Tomaron ese a pedazo. Jesús. La perseverancia. Exacto. La manera como se acercan. No importa el riesgo, no importa el ambiente, no importa lo que ocurra. Yo quiero llegar a ese encuentro y tocar y tomar de él. Es allí donde se encuentran estas dos. Entonces, esta mujer, en Mateo 15, 22, vemos que ella está gritando, Señor, Hijo de David. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar. Cuando vemos que se repiten esas palabras, Hijo de David. Vayamos por un momento a Juan, al libro, el Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 40 y 41. Capítulo 7 de Juan, 40 y 41. Nelly, por favor. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaron, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Amén. Aquí es una conversación entre la misma multitud que lo sigue a Jesús, pero también están incluidos fariseos
y gente de las sinagogas, gente de los escribas y conocedores de las escrituras. ¿Qué nos está representando esto entonces? Que sí, ellos reconocían en Jesús las escrituras, ellos sabían que Él era el Cristo, porque están repitiendo, no dice la escritura, entonces nos está diciendo, ¿cuál has leído? 40 y 41, ok. Este es el Cristo, ok. Veamos, veamos entonces que Cristo es el nombre griego. ¿De qué? De Mesías. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. ¿Y qué significa esta palabra? Es la misma en diferente idioma. Significa ungido. El ungido. Entonces, de acuerdo a las escrituras, estaban esperando esto, que apareciera el Cristo, el ungido. Y estos fariseos están reconociendo, porque están viendo porque conocían obviamente las profecías. Veamos en Juan, en el mismo libro de Juan, capítulo 6, un capítulo antes, y verso 69. Estos son los apóstoles, los que seguían de cerca a Jesús, y Pedro le dice a Jesús qué cosa, en el verso 69. Ceci, por favor. Perdona, ¿me has dicho otra vez el capítulo? Juan 6, 69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Están reconociendo, ellos han creído y conocen, están seguros que Él, Jesús, con quien están caminando 3 años y medio de su vida, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido anunciado por las profecías en el Antiguo Testamento. Ellos lo reconocen y lo creen así. Regresando entonces a Mateo 15:22 nuevamente. Ahí también dice, y es hijo del Dios viviente. Confirma de que Dios vive. Amén, es Dios vivo, exactamente. Entonces, en Mateo 15:22 regresamos, y esta mujer, al llamar hijo de David, está reconociendo a Cristo. Es como si lo llamara Mesías en hebreo, o es como si lo llamara Señor, Cristo. Ella está reconociendo porque sabe que viene del linaje de David y es llamado hijo de David. Vayamos a Mateo 15:28. Yanira, por favor. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Entonces, vayamos ahora para compararlo con el libro de Marcos 7, y verso 29 y 30. ¿Mucho? Marcos 7, 29 y 30. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Jesús le dice, por esta palabra. La palabra. ¿Qué palabra? ¿A cómo lo llamó? ¿A cómo lo reconoció?
a la palabra de fe que declaró, sí Señor, aunque sea un pedacito del tamaño de la semilla de mostaza, ¿es suficiente? ¿Se acuerda de la parábola de la semilla de mostaza? Dios quiere obrar en cada uno de nosotros de la misma manera, pero somos nosotros los que lo limitamos. O lo medimos de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras miradas, nuestros ojos, o le abrimos realmente a lo que Él es, sin límites, un Dios de abundancia. Vayamos por un momento a Efesios en el Nuevo Testamento, pasando todos los 4 evangelios, Hechos, Romanos, las 2 epístolas de Corintios, y viene Gálatas y Efesios. Efesios 3 y verso 20. ¿Qué es lo que nos dice René, por favor? Efesios 3, verso 20, ¿no? Así es. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos, imaginamos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Aquel que puede darte mucho más, no un poquito más, mucho más. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al poder que actúa en nosotros. Entonces, más claramente nos está diciendo, si tú crees que ese poder es ilimitado, esa abundancia va a venir de la misma manera. Esos ríos de agua viva van a invadir sin cauce, sin límites, sin bordes. No pongamos límite al poder de Dios. Somos nosotros, nuestra fe, esa duda. Hoy sí, mañana lo va a hacer, en algún momento lo va a hacer. Ese en algún momento nunca llega. Es el hoy, por eso es el Dios del presente. Es el Dios vivo, el yo soy. Entonces Dios va a actuar de acuerdo a nuestra fe. Esta señora le habló, le dijo, se tumbó delante de él, lo adoró, se entregó completamente y ella consiguió su milagro. Veamos en Proverbios, ya para terminar, el libro Proverbios en el Antiguo Testamento, antes de Isaías, después de Salmos. Proverbios 1, 22 y 23. Ceci, por favor. Oh, perdón, ¿a quién le tocaba? Nelly, tú leíste. Nelly, tú lee 22 y Ceci lee 23. Ya. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Wow. Mira cómo sacude al mundo de todos, los creyentes y los no creyentes, cuando somos necios, cuando somos tercos, cuando nos burlamos de algo, de alguna enseñanza o algo que no entendemos y sencillamente decimos, ah, no, eso no es verdad. ¿Cómo nos sacude? ¿Qué nos dice en el 23, Ceci? Ok. Respondan a mis represiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Amén. Entonces, si nosotros vamos a buscarlo, nos volteamos, ¿qué va a pasar? El que dice que va a hacer, va a derramar de Él en nosotros. Su corazón, su voluntad, sus deseos, su espíritu nos va a llenar de su presencia. ¿Para qué? Y allí vamos a saber que es Él. Allí vamos a saber las escrituras, lo que significa la revelación, ese conocimiento que Él quiere que tengamos de Él. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios.